Te damos la bienvenida. Qué bueno que estés recibiendo esta capacitación sobre el ABC del cooperativismo. La cooperación ha sido una práctica antigua que ha existido en todas las sociedades. Podemos recordar en la Biblia también prácticas de cooperación en la tradición judio-cristiana. Pero en el contexto dominicano también podemos recordar prácticas de cooperación en nuestros campesinos. Para aprender un poco sobre esto, es importante conocer el origen del cooperativismo moderno. Y para esto quiero invitarles a ver un video que nos va a ilustrar mucho mejor sobre el origen del cooperativismo moderno. Desde los tiempos primitivos, el ser humano ha tenido que unirse con otros hombres para facilitar su supervivencia. Cada vez es más necesario la cooperación. La economía solidaria es una herramienta importante para un desarrollo equilibrado y equitativo. Acciones sencillas como la preparación de un almuerzo colectivo requiere de cooperación. Estas acciones se pueden realizar en todos los campos de la vida del ser humano. Entonces, hablar de la historia del cooperativismo es referirse a la historia de la humanidad. Tal vez referirse al cooperativismo como doctrina se remonta a los años 1750-1820, periodo en el que surgieron varios inventos que transformaron la producción y el uso de la mano de obra. Se afirma que la revolución industrial incrementó la producción y también los excesos por parte de los patronos con los trabajadores, primeramente en la fabricación de los textiles, luego en la minería, la siderúrgica y los transportes. Unificar sus fuerzas, sus recursos y sus intereses fue la coincidencia que en 1844 en Rochdale, Inglaterra, llevó a la creación de la primera cooperativa de consumo en el mundo. Los pioneros de Rochdale, nombre con el que son reconocidos a estos 28 trabajadores, fueron los protagonistas en este proceso cooperativista que también llamó la atención de otros países en Europa como Alemania, Francia y Suecia, quienes vivían situaciones semejantes. Muy bien, entonces, para hablar un poco sobre esto, es importante nosotros saber que se origina en Inglaterra, cooperativa ya oficial en 1844, con un grupo de tejedores que se unieron y formaron una sociedad llamada los Probos Pioneros de Rochdale. ¿Por qué la creación de esa cooperativa? ¿Qué los llevó a crear la cooperativa, primera cooperativa moderna? Bueno, fue debido a los bajos salarios y a la carestía de los alimentos, la sustitución de personas por las máquinas, las largas jornadas de trabajo que también tenía la gente que estaba desarrollando largas jornadas de trabajo de 14 y 16 horas que ellos laboraban, unas condiciones de salud muy precarias, muy difíciles para ellos, una ausencia en la educación a la niñez, imagínense, y un afán de lucro desmedido del sector capitalista. Entonces, estos fueron los motivos que llevaron para la creación de esta primera cooperativa moderna. Quiero compartir por acá también más de la historia que podemos nosotros aprender. Los precursores del cooperativismo fueron los que proporcionaron los elementos básicos de la ideología cooperativa. Fueron ellos quienes tomaron del comportamiento humano los elementos que los unía en propósitos comunes. Robert Owen nació en Inglaterra, en Newport, en 1771. Se inició como aprendiz escalando rápidamente posiciones hasta convertirse en un fuerte industrial textil. Planteaba que todos los hombres tienen derecho y que todos son capaces de bondad y excelencia si se les da una oportunidad razonable y una dirección adecuada. Ideó las colonias cooperativistas o aldeas de cooperación. Fue el primero que empleó el término cooperación en oposición al de competencia. Murió en 1858, considerado el padre del cooperativismo en el mundo. Charles Fourier nació en Francia un 7 de abril de 1772 y murió un 10 de octubre de 1837. Fue un socialista francés y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época, adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter jovial con que Fourier hace algunas de sus críticas hace de él uno de los grandes satíricos de todos los tiempos. William King nació en Inglaterra en el año 1787. Se le conoció como el médico de los pobres. Su apasionada vocación de periodista y su caritativo sentimiento humano lo llevó a convertirse en un empinado pensador y realizador cooperativista.
Es importante destacar también que debido a la claridad de sus pensamientos y su refinado enfoque de la realidad, llegó en unos pasajes de su vida a ser director propietario de un mensuario titulado The Cooperator, que en poco tiempo alcanzó gran difusión y repercusión en los medios políticos, económicos, sociales y laborales en su país. Philippe Bouchès nació el 31 de marzo de 1796 en Francia, falleció el 11 de agosto de 1865. Fue un político, historiador y sociólogo sansimoniano francés, impulsor de las cooperativas y fundador del diario L'Atelier. Louis Blanc, nacido en España en 1812 y murió en 1882. Periodista, estadista, orador y político. Contribuyó a desarrollar en Francia las cooperativas obreras de producción, discípulo de Fourier. Peter Cornelius Plockboy, nacido en Holanda en 1620. Se instaló en Inglaterra, donde tomó contacto con el reformismo religioso protestante de los grupos iniciáticos que seguían la línea comunitarista de George Fox, religioso contradictorio, fundador de los cuáqueros o amigos, comunidad religiosa disidente. Organizó en Manhattan en 1664 una colonia agroindustrial de base precooperativista. Su semilla solidarista cuáquera quedó sembrada al punto que, siendo una pequeña comunidad, han dado varios presidentes a los Estados Unidos de Norteamérica y también han dado sus frutos al mundo, fundando algunas de las más prestigiosas organizaciones humanitarias universales, como por ejemplo Amnistía Internacional o Greenpeace. John Billers, 1654-1725. Sus doctrinas en el trabajo, titulado Proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles y de la agricultura, en el que propone la creación de colonias cooperativas de trabajo, fue lo más destacado de su vida cooperativista. Consideraba al trabajo y no al dinero la verdadera riqueza de una nación. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, alemán, 1818-1888. Se conoce como el padre de la cooperación rural. Bajo su inspiración, aparecieron en Alemania las cooperativas de crédito orientadas hacia los campesinos y más tarde las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización de los productos agrícolas. Charles White, economista francés, 1847-1932. Fue profesor de economía política en universidades de Francia y fue uno de los principales promotores que, con sus escritos y posiciones, elevó a Rochdale a la categoría de origen del cooperativismo moderno. Fue así como el cooperativismo empezó a irradiar su acción por todos los países del mundo y ha sido adoptado como un método de organización social económica por grupos que siguen los principios de la cooperación adaptados a su propia realidad. Qué interesante toda esta historia y qué bueno nosotros poder también aprender sobre todas estas personas que se han esforzado tanto para que podamos tener también en nuestro país, en República Dominicana, una cooperativa que pueda también servir a la comunidad. Harvey Steele, sacerdote escocés, fue el pionero de las organizaciones de las cooperativas en República Dominicana. Yo no sé si usted lo sabía, pero hoy lo está aprendiendo. La primera cooperativa en República Dominicana se inició en Mano Guayabo en 1946 con 22 socios. En la actualidad, las cooperativas dominicanas se rigen por la Ley 127 del 27 de enero de 1964 y bajo el decreto 623-86 que las reglamenta. La Ley 31 del 25 de octubre de 1963 crea el IDECOP como instancia del Estado con los objetivos de fomentar, organizar, fiscalizar y supervisar a las cooperativas. Hasta aquí entonces nuestra información de hoy. Deseo que hayamos aprendido mucho sobre el origen de las cooperativas. Dios les bendiga.